qué privilegio que Dios nos da de poder buscar de su presencia. Qué privilegio, hermano. Muchos hermanos de nosotros alrededor del mundo no tienen este privilegio, pero nosotros lo tenemos y debemos de ser gratos con el Señor. Qué bueno que podamos congregarnos en este día, pero también qué bueno que puedan estar los pastores Antonio y Luján. La pastora Luján ha sido una de nuestras profesoras allí en el Instituto Bíblico y siempre la recordamos con mucho cariño, con mucho amor con mi esposa, porque también ha sido parte de ese proceso de aprendizaje de la palabra del Señor. Cuando llegamos allí al Instituto Bíblico con pocas herramientas, pero Dios ha ido usando a pastores, a profesores, para poder instruirnos en la palabra del Señor. Y bueno, para la gloria de Dios, hemos retenido algo de lo que la hermana Luján nos ha dejado. Y en esta mañana, bueno, que Dios nos ayude a poder exponer su palabra. Amén. Pero antes de compartir la palabra del Señor, creo que quedaron algunos agradecimientos. La hermana Giovanna tiene un agradecimiento al Señor.
Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Dios ha sido bueno en este año. Quiero decirle algo importante, muy importante. El domingo que viene, domingo 5, tenemos dos acontecimientos. Uno, que hay bautismos. Hay 6 hermanos que van a dar el paso de fe y vamos a tener bautismo enseguida de la reunión. Pero algo muy importante también es que cambiamos las reuniones para las 9 de la mañana. Amén. 9 de la mañana. ¿Escucharon? Escuchamos. 9 de la mañana. A las 9 de la mañana tenemos las reuniones acá. Amén. 9 de la mañana arrancamos. Y bueno, si usted llega a las 10, quizás llegue para la parte del mensaje, pero nosotros vamos a arrancar a las 9. A partir de este domingo próximo, las reuniones es a las 9 de la mañana. Amén. Que el Señor nos ayude a poder estar en tiempo y forma. Amén. Que Dios nos ayude. Yo siempre recuerdo algo, que trabajé 7 años en un lugar, nunca llegué tarde, nunca falté y fui fiel a esa empresa. Entonces, yo por lo menos, para el Señor, por lo menos tengo que dar lo mismo. En mi vida, Fernando Acosta, no se permite otra cosa. Yo tengo que estar antes. Si para el trabajo, fui fiel al trabajo, para Dios, lo mismo o un poco más. Y en esos 7 años nunca falté, nunca llegué tarde. Y bueno, que Dios nos ayude a poder tomar conciencia, hermano. Porque es tomar conciencia de que debemos de estar en un horario. Muchas veces nos perdemos de bendición por no estar en el lugar y en la hora correcta. Si Dios te dice, yo voy a estar a las 9, ¿qué pasa si venís a las 9:10? Se fue, hermano, se fue. Y yo creo que es algo serio el tema de los horarios en las iglesias. Yo sé que hay hermanos que son puntuales, que vienen antes, y gloria a Dios por ello. Pero debemos de todo estar en la casa del Señor en horario, en tiempo y forma. Así nos podemos ir también y podemos permitir que Dios nos hable en el momento que Él quiera hablarnos, cuando está el pueblo de Dios. Así que en esta mañana yo quiero compartirte la palabra del Señor. Quiero que podamos ir abriendo en Hechos capítulo 28. Hechos 28, pensando un poco acerca de lo que quería compartir en esta mañana. No se me venía algo a mi mente y a mi corazón que solamente una palabra. Y la palabra es gratitud. Gratitud a Dios por todas las cosas. Por el año que ha pasado y que está pasando, pero también por el año que viene. El año nuevo que se aproxima. Y sin duda que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, debemos de ser gratos con Dios. Debemos de tomarnos tiempo para poder llegar delante de la presencia de Dios y agradecerle por las cosas que Dios ha hecho y por las cosas que Él hará. Hablar con fe en nuestro corazón por esas cosas que Dios hará. Agradecerle a Dios por lo que hoy quizás no tenemos, pero que mañana lo tomaremos por medio de la fe. Y en esta mañana yo quiero ir aquí al versículo 11. Los primeros 10 versículos habla sobre Pablo en la isla de Malta. Y vemos allí cuando ellos llegaron a esa isla, se juntaron allí, una víbora mordió a Pablo y Pablo la sacudió, la tiró al fuego. Y los que estaban allí esperaban que Pablo se hinchara y reventara, porque era una víbora muy venenosa, y no pasó. ¿Pero por qué no pasó? Porque Dios estaba con Pablo. Pero vemos en el versículo 11 en adelante, dice que Pablo llega a Roma. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Polos. Y llegando a Siracusa,
Estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, a donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermanos, yo quiero que nos quedemos con este texto bíblico de referencia, el número 15. Dice, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué bueno es el Señor. Qué bueno Dios que nosotros podemos tener personas, hermanos en la fe, que nos bendicen tanto, que inspiran nuestra vida, que nos alientan. Y Pablo, siendo el gran apóstol que era, dice que al ver los hermanos dio gracias a Dios y cobró aliento, se animó, porque había venido una travesía muy larga, donde su físico, su espíritu también estaban allí opacados. Pero al ver a este grupo de hermanos, Pablo dio gracia y cobró aliento. Hermano, en esta última reunión del año, si nosotros miramos hacia atrás, podemos dar gracias a Dios por su bondad y por la fidelidad de Dios. Si nosotros miramos hacia atrás, lo único que vamos a ver es bondad de Dios, es fidelidad de Dios. Han habido procesos, han habido crisis, pero yo te puedo asegurar que de cada una de ellas ha estado la fidelidad de Dios, ha estado la bondad de Dios. Es por eso que hoy podemos estar en pie. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios, la bondad de Dios ha estado aún en esa crisis. Pero si miramos al futuro, debemos de abrazar con fe y esperanza en Jesús, sabiendo una cosa, que el Señor, así como fue fiel este año, Él lo seguirá haciendo el año próximo. Entonces debemos de abrazarlo con fe y esperanza. No tengamos miedo por lo que viene delante. Abrazar este año nuevo con fe. Pedir a Dios que Dios también esté contigo. Pero una cosa debemos de tener en mente y corazón, siempre obedeciendo al Señor, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. Porque si bien Dios promete estar, Dios está con nosotros, pero también nosotros debemos de hacer nuestra parte. Y nuestra parte es obedecerle a Dios siempre. El pasaje bíblico que hemos leído describe un momento en la vida de Pablo muy significativo, en la vida de este hombre de Dios. La vida de Pablo había sido una vida de constante servicio. Vemos a un apóstol Pablo yendo a las ciudades, a los lugares más pequeños, sirviendo a Dios. Era un constante servicio. Muchas veces el hermano Pablo, el apóstol Pablo, tenía gran éxito donde llegaba, donde multitudes se convertían a Cristo. Pero también había lugares donde Pablo era apedreado, donde era lastimado. Y aún así, Pablo nunca dejó de servir a Dios. Pablo nunca se detuvo en el camino. ¿Por qué? Porque era una persona que se entregó al Señor, una persona que había tenido un encuentro con Dios. Y yo creo, hermano, firmemente que lo que cambia la vida de un ser humano, la vida de un cristiano, la vida de una persona, es poder tener un encuentro con el Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando nosotros conocemos al Dios en el cual servimos, nuestra vida nunca más será igual. ¿Por qué? Porque las cosas de Jesús se me van pegando a mí y yo voy manifestando lo que tenemos de Jesús en nosotros. Y Pablo era un hombre así, un hombre que había tenido un encuentro personal con Jesús. Y yo creo que cada vez que venimos aquí al templo, debemos de buscar ese encuentro personal con el Señor. En nuestro lugar de oración, en nuestra casa, en el lugar donde nosotros podemos orar al Señor. Debemos de pedirle al Señor tener ese encuentro personal con Él.
¿Para qué? Para poder perseverar en el camino del Señor. Para que cuando Cristo venga, nosotros podamos levantar nuestra mano y decir: Señor, hasta aquí he sido fiel. Y el Señor también nos iremos juntamente con Él. Vemos en la vida de Pablo también una vida de sufrimiento humano, donde él pasó por muchas penurias, donde él pasó por mucho sufrimiento. Pero este sufrimiento era haciendo la voluntad de Dios. Y qué bueno cuando nosotros sufrimos haciendo la voluntad del Señor. Porque el camino cristiano, hay momentos de gran gozo, hay momentos de algarabía, hay momentos de cosecha abundante, hay momentos que lo podemos llamar de éxito, pero también hay momentos de sufrimiento. Pero lo que cambia la vida de una persona, de un cristiano, es si ese cristiano sufre haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que allí está el secreto. Y en la vida de Pablo, el secreto era que él estaba y hacía y caminaba en la voluntad del Señor. Dice Hechos 28:15, como lo hemos leído: al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. La actitud de Pablo nos sirve de modelo para que nosotros podamos enfrentar este año que se aproxima. Y debemos de manifestar gratitud por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los hermanos que hacen parte del cuerpo de Cristo. Juntos siempre seremos más fuertes. Si hay una congregación unida, si hay una congregación que está buscando lo mismo, el Señor va a estar allí en medio de ella. Y el diablo va a huir. ¿Por qué? Porque estamos unidos, porque estamos enfocados. Siempre juntos seremos más fuertes del Señor. Y nuestro deber como hermanos en la fe, como iglesia, debe ser siempre contribuir para que podamos estar unidos. Unidos en Jesús, pero unidos en una misma fe. Y la Biblia nos anima a nosotros a que seamos agradecidos a Dios en todo tiempo. Manifestar gratitud a Dios en todo tiempo. Pablo dice que vio a los hermanos y dio gracias a Dios y se animó por haberlo visto. Pero en este nuevo año que comienza, nosotros debemos de dar gracias a Dios por 4 cosas. En primer lugar, debemos dar gracias a Dios porque Dios no cambia. Una de las cosas que nosotros sabemos como cristianos, que Dios es un Dios que no cambia. Saldremos de un año y entraremos en otro sabiendo que Dios no cambia. Dios es inmutable. Uno de los tantos atributos de Dios es que Dios es inmutable. Y la palabra inmutable significa que no se puede alterar, que es invariable, que es firme, que es estable, que es persistente, que es constante, que es continuo, que no cambia. Y saldremos de un año y entraremos en otro, sabiendo que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Que aunque cambie todo a nuestro alrededor, que aunque en nuestra nación, en nuestra ciudad sea diferente, pero debemos de saber algo: Dios, tu Dios, mi Dios, no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. El Señor lo afirma en su palabra. Pero también en Hebreos 13:8 dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios no cambia. El mismo Dios que estuvo con nosotros en este año seguirá estando en el año próximo. Dios no cambia. Cuando nosotros enfrentamos situaciones en nuestra vida, situaciones inseguras, desconocidas, podemos estar seguros de algo. Esas situaciones pueden venir a mi vida, pero podemos estar seguros de algo: que el mismo Dios que nos libró este año, Él nos seguirá librando en el año próximo. Y aunque esas situaciones puedan venir sobre tu vida, pero sabemos una cosa, tenemos algo en nuestro corazón: Dios no cambia.
Él es inmutable. Podemos confiar plenamente que Dios estará siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra y porque también lo hemos experimentado. Mateo 28:20, la segunda parte dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Hay promesa de parte de Dios que Dios no cambia. Hay promesa de parte de Dios que Dios estará en cualquier situación que nos toque enfrentar. Que Dios seguirá siendo el mismo. Así como Él es inmutable, sus promesas también son inmutables. Cada una de las promesas que contiene este libro son inmutables sobre mi vida. Ellas no cambian, pero mi deber es caminar en obediencia a la palabra del Señor. Y cuando yo camino en obediencia a la palabra del Señor, las promesas inmutables de Dios se van a cumplir sobre mi vida. Cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, porque soy yo el que tengo que obedecerle al Señor. El Señor ya estableció su palabra. Ahora soy yo que me alineo a su palabra. Entonces, cuando yo me alineo a Él, a su palabra, las promesas inmutables de Dios se cumplen en nuestra vida. En cualquier situación que nos toque vivir como cristianos, Dios nunca va a suspender sus promesas. Sus promesas siempre estarán vigentes sobre nuestra vida. Qué bueno es saber que las promesas de Dios siguen vigentes, que ellas se siguen cumpliendo. Y saben una cosa, no depende de las situaciones que podamos estar atravesando. La promesa de Dios no depende de la situación que te toque vivir. ¿Por qué? Porque sus promesas también son inalterables. Sus promesas también son firmes. Y no importa en el lugar, en el momento, en la situación que te encuentres, Dios nunca va a cambiar. Y su palabra nunca va a cambiar. Dios es nuestra roca sólida e inconmovible en la cual nosotros podemos confiar. Se puede caer todo a nuestro alrededor, pero si nosotros nos afirmamos en Jesús y creemos en Él, Él será siempre nuestra roca sólida. Podemos confiar, podemos afirmarnos en Él. Aunque las tormentas de la vida nos azoten como le tocó al apóstol Pablo en muchas ocasiones, pasar por tormentas en su vida, pero había un hombre que confiaba en Dios. Había un hombre que creía en el Señor. Había un hombre que era obediente a Dios. Y las tormentas vinieron, pero no pudieron derribar a ese hombre porque estaba sobre esa roca sólida e inconmovible. La Biblia dice el salmista en el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recordemos este texto bíblico siempre que estemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu auxilio en medio de esas tribulaciones. Los seres humanos, hermanos, podemos cambiar. Las familias pueden cambiar. Las familias se pueden desintegrar. Los negocios quiebran. La política puede fallar. Al país le puede ir mal en la economía en todo sentido, pero nosotros vamos y sabemos algo y tenemos una convicción: nuestro Dios, su palabra no cambia, es inmutable. Aunque todo a tu alrededor pueda cambiar, pero si nosotros en este año nos enfocamos en el Señor, nos enfocamos en esa roca sólida, vamos a poder salir adelante. Los cambios y las crisis en nuestra vida muchas veces nos amenazan, inclusive muchas veces nos atemorizan, pero como cristianos nosotros debemos de estar firmes en nuestra fe en Jesús. Muchas veces vamos a pasar por el tiempo de la tormenta, muchas veces vamos a pasar por el tiempo de la crisis, pero nuestra fe debe estar firme en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces lo sabemos, pero tenemos que vivirlo. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios consolador. Dios sigue siendo el mismo Dios que te fortalece en medio de la angustia.
Dios sigue siendo el mismo Dios proveedor en medio de la escasez. Dios sigue siendo el mismo Dios sanador en medio de la enfermedad. Dios sigue siendo ese Dios que es nuestro escudo en medio de nuestras batallas. Dios sigue siendo el mismo. Entremos en un año sabiendo que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Entremos en un nuevo año confiado, con la esperanza puesta en Jesús, sabiendo que las promesas de Dios siguen vigentes sobre nuestras vidas. Pero también debemos de dar gracias, porque la palabra de Dios seguirá siendo la misma, porque la palabra de Dios nos seguirá alimentando. La palabra de Dios seguirá alimentando nuestras vidas. El Salmo 119 es un himno de alabanza a Dios. Alabanza por los beneficios que recibió el salmista. Y este salmista se deleita en la palabra de Dios. Y este salmista busca enseñanzas en su palabra. Y se apoya en las promesas de Dios. Nosotros también, en este nuevo año que comienza, comencemos con la palabra del Señor. Comencemos sabiendo que Dios no cambia, pero comencemos también tomando la palabra de Dios para nosotros, alimentándonos de la palabra del Señor. Nunca podemos detenernos de alimentarnos de la palabra de Dios. Si hay algo que nosotros a diario debemos de tomar, de alimentarnos, es en la palabra del Señor. No podemos dejar de lado. El apóstol Pedro nos exhorta, y en el capítulo 2 allí de primera de Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La Biblia tiene que ser nuestro pan de cada día, el alimento para nuestra alma, porque solo en ella nosotros vamos a poder encontrar dirección. Solo en ella nosotros vamos a poder encontrar consuelo en los momentos difíciles. Solo en ella nosotros vamos a poder encontrar ayuda en todo tiempo. Entonces la palabra de Dios en este año debe de convertirse en ese alimento principal, primordial, más importante para mi vida. En este nuevo año que comienza debemos de hacer un compromiso con el Señor. ¿Y el compromiso cuál debe de ser? El compromiso que no nos vamos a salir de esta palabra, que la vamos a leer, que nos vamos a alimentar en ella, que la vamos a estudiar, que la vamos a atesorar, que vamos a meditar en ella cada día. Y algo muy importante que dice Santiago, la vamos a poner en práctica. Amén. Amén. Muchas veces nuestra mente y corazón está cargada de información. Tenemos la palabra de Dios viva en nuestra mente y corazón. Pero hermano, esa palabra tiene que descender. ¿Y sabe dónde tiene que descender? A mis acciones. La palabra de Dios tiene que descender de mi mente y transformarse en acciones. Yo debo de poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios nos instruye para que nosotros podamos tomar decisiones sabias en Dios. Cuando estamos confundidos, debemos de ir a la palabra del Señor, para que la palabra de Dios nos aclare ese tema. Enfrentemos el futuro con ánimo. Enfrentemos el futuro con ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos seguirá hablando. Siempre que nosotros nos acerquemos con un corazón humilde a la Biblia, a la palabra de Dios, ella nos seguirá hablando a nuestra vida. Y la palabra de Dios traerá frutos espirituales a nuestro corazón. Demos gracias al Señor también, porque nuestro Dios no cambia. Demos gracias al Señor, porque la palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. Pero demos gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada día está con nosotros. Una de las promesas más lindas que nosotros tenemos en su palabra
es que la promesa del Espíritu Santo, después que Jesús ascendió a los cielos, ella vendría sobre la iglesia. Ella vendría sobre cada cristiano que cree en el Señor y le es fiel. Una de las promesas más preciosas que nosotros tenemos en nuestra vida es a la persona del Espíritu Santo. Al Dios mismo habitando en nuestro corazón y activo en nuestra vida. Entonces debemos de abrazar en este tiempo la obra del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. No estamos solos, aunque muchas veces podemos pensar que estamos solos, pero nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, no necesitamos más nada que la presencia de Dios. Qué bueno es poder contar con los hermanos. Qué bueno es poder estar en comunión. Pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos es a Jesús, es a la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, hagamos nuestra la promesa del Espíritu Santo en este año. Hagamos nuestra la promesa de que Él viene a vivir, a morar con nosotros en nuestro corazón. Vivamos cada día siendo guiados por el Espíritu Santo. Vivamos cada día sumergiéndonos en las profundas aguas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de ir allí. Debemos de ir a ese encuentro personal cada día con la persona del Espíritu Santo. Él se tiene que transformar en mi amigo fiel. La obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consejero. Él obrará en nosotros, ayudándonos cada día a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Lo que Dios quiere para mí. La obra del Espíritu Santo es ese Dios consolador. Es ese Dios que calma los temores y que pone paz y esperanza en nuestro corazón. Una cosa es decirlo, una cosa es predicarlo, otra cosa es experimentarlo. Hermano, Dios quiere ser ese consolador. No solamente que lo escuchemos, que lo experimentemos. Dios quiere ser ese Dios consolador que calma nuestros temores. Todos aquí creo que tenemos temores. Muchas veces hemos pasado por ese valle de temor y hemos experimentado esa gracia del cielo viniendo sobre nuestra vida para traer consolación, para abrazarnos en tiempo de crisis. Y el Espíritu Santo quiere obrar de esa forma en tu vida y en la mía. La obra del Espíritu Santo trayendo consolación, aplacando el temor, quitando el temor y poniendo paz en nuestro corazón. Una paz inexplicable. La obra del Espíritu Santo es consolar nuestra vida. Pero también el Espíritu Santo trae frutos sobre nosotros. El Espíritu Santo produce frutos. Cuando Él está en nosotros, su obra está en nosotros. Y junto con la persona del Espíritu Santo, Él trae frutos. Y ese fruto dice la Biblia que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. El Espíritu Santo trae frutos sobre nuestra vida. La obra del Espíritu Santo también es traer santificación. Él trae santificación a tu vida y a la mía. Él nos ayuda a acercarnos a Dios y apartarnos para Él, para poder vivir una vida en santidad y que le agrade al Señor. En este año que comienza, abracemos la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos urgentemente que el Señor pueda traer esos frutos y esa santificación a nuestra vida. Hermano, todos aquellos que anhelamos estar con el Señor un día en gloria, es imposible estar con Dios y no poder apartarse para Él.
Es imposible querer estar con Dios si primero no me he santificado para Él, si primero no le he entregado cada día mi corazón. Es por eso que debemos de permitir que la obra del Espíritu Santo en este año próximo que comienza, debemos de darle la libertad, abrirle nuestro corazón, poner de nosotros, poner de nuestro tiempo para que esa obra sea productiva sobre cada una de nuestras vidas. Y por último, debemos de ser agradecidos a Dios porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro, tu vida, tu familia, está en las manos del Señor. La Biblia menciona en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas nos ayudan a bien? Todas las cosas. Entremos en este nuevo año sabiendo que nuestra vida, que nuestra familia, que todo lo que hacemos está en las manos del Señor. Y no importa la tormenta que venga, seguimos prendidos de la mano del Señor. Dice Jeremías 29:11, porque yo tengo pensamientos de bien acerca de ustedes, pensamientos de paz para darles el fin que ustedes esperan. Dios piensa en nosotros. Dios piensa también en tu futuro. Dios piensa en tu familia. Y debemos de ser agradecidos porque nuestro Dios es un Dios que contempla cada una de nuestras vidas. Y no solamente nuestra vida, nuestra familia. Dios contempla y está en sus manos nuestra familia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Gloria a Dios. Amén. Tu futuro, mi futuro está en las manos del Señor. Nosotros seguimos a Jesús. Solamente a Jesús. Seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús, dependemos de Él. A nuestro líder victorioso. Victorioso sobre el pecado. Victorioso sobre la muerte. Victorioso que la tumba hoy está vacía. Miremos con los ojos de la fe para ver que la batalla está ganada. Jesús venció en la cruz del Calvario y hoy la tumba está vacía. Nosotros somos vencedores con Él. Jesucristo vive y nosotros viviremos con Él. Él nos dio salvación y vida eterna. Nosotros hoy podemos decir que hemos sido salvos, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y hoy podemos gozar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, miremos hacia adelante sabiendo que nuestra vida, nuestro futuro está en las manos del Señor. Dice Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Quiero terminar con estos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Dios vive. Y si Él vive, nuestro futuro está en las manos del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la Biblia, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Nuestra vida está en las manos del Señor. Demos gracias al Señor porque Él no cambia. Demos gracias al Señor porque su palabra será nuestro alimento diario. Demos gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Pero también demos gracias al Señor porque nuestro futuro está en sus manos, porque nuestra familia está en sus manos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos con el Señor. Como cristianos tenemos una seguridad que es firme, que no cambia. El mismo Dios fiel y verdadero, que no cambia. De este año que estamos culminando, seguirá también en el año próximo con nosotros. Ese mismo Dios fiel y verdadero seguirá con su iglesia, seguirá con aquellos que le aman, seguirá con aquellos que le buscan, seguirá con aquellos que le obedecen. Yo quiero ser parte de ese cuerpo de Cristo que ama a Jesús, que busca a Jesús, que le obedece a Él, que está rendido cada día a sus pies. Es por eso que no debemos de temer al año que comienza. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Tu familia está en las manos del Señor. Si en este año quizás hemos estado orando por alguna parte de nuestra familia y todavía no han conocido al Señor, sigamos orando. No te detengas en tu clamor. No te detengas en tu búsqueda para con tu familia. Seguí orando por ellos. Seguí pidiéndole a Dios que Dios visite tu casa. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Y que podamos todos juntos hacer una oración de gratitud a Dios. En esta mañana no le vamos a pedir nada a Jesús.